Hola, bueno, hoy vamos a hablar sobre la replicación de los ácidos nucleicos y pues básicamente cuando hablamos de ácidos nucleicos en este caso nos vamos a referir específicamente al ADN. Cuando hablamos de la molécula de ADN, pues debemos entender que el proceso de replicación de esta molécula se basa en un modelo que se conoce como el modelo de DNA molde plantilla, donde a partir de una molécula de doble hélice o de dos cadenas, pues cada una de esas cadenas va a ser una cadena molde o parental para la síntesis de una nueva cadena. De esta manera, el proceso de replicación del ADN es un modelo de replicación exponencial, donde a partir de dos cadenas, pues en un ciclo vamos a tener cuatro y así sucesivamente. Entonces, este es un modelo que implica la separación de estas cadenas originales para la formación o para funcionar como moldes para una nueva cadena que se va a producir allí. Desde el planteamiento del modelo de la estructura del ADN, planteado por Watson y Crick en 1953, ellos plantearon también, además de hablar de la estructura que ya hemos mencionado, ellos también plantearon cómo podría ser ese modelo de replicación. Para esa época habían tres modelos que se creía, modelos de replicación que se creía describían ese proceso dentro del DNA. En ese caso teníamos la replicación dispersiva, la replicación conservadora y la replicación semiconservadora. En cada caso, pues tendríamos unos resultados diferentes en el momento en que nosotros evaluáramos el modelo de replicación. En el caso de la replicación dispersiva, si teníamos una molécula de DNA parental que luego se marcaba con nitrógeno, digamos un isótopo de nitrógeno que podíamos observar mejor, pues al final en una progenie, si la replicación es dispersiva, encontraríamos partecitas del DNA original mezcladas con las partes del DNA y que se está sintetizando nuevamente. En este caso lo que estamos viendo es que el original es color azul y las que se están sintetizando como nuevas serían las rojas. Y en ese caso tendríamos al final o en una segunda generación de moléculas de la replicación del DNA, pues tendríamos algo como esto, donde vamos a tener parte de cadenas azules o pedacitos azules de esa cadena y pedacitos rojos. Esta sería la replicación dispersiva. La replicación conservadora es una replicación donde pues, tendríamos la molécula parental y a partir de allí tendríamos entonces que en la segunda o en la primera generación pues tendríamos toda una molécula azul y las otras serían rojas. Luego en la replicación conservadora seguiría saliendo completamente la progenie del color digamos, rojo o completamente azul. Sería digamos, una replicación muy conservadora donde se conserva completamente el material genético de una de las dos hebras. En este caso se conserva completamente el color rojo, acá se conserva completamente el color azul. Digamos que toda la información parental se conservaría. En el otro caso, tendríamos la replicación semiconservativa, donde se diría que se conserva parte de la información genética de esa molécula. En este caso, tendríamos una molécula parental, una molécula de DNA parental, donde pues se divide esa molécula y cada una de estas hebras va a dar origen o va a ser el molde para que se procese o se produzca una segunda. Y esto fue lo que sucedió entonces en los experimentos que se hicieron y este fue el resultado que se obtuvo. Entonces, la molécula de DNA en la primera generación pues tendría una parte proveniente de esta molécula parental y la otra era la nueva cadena y así sucesivamente. Al final, en la segunda generación, lo que se obtiene es moléculas que son híbridas, pero al final lo que se va a tener es que va a aumentar el número de estas moléculas que son sintetizadas de nuevo. Entonces, este fue el modelo que se obtuvo cuando se hizo el experimento para poder corroborar con N14 y N15 corroborar cómo era el proceso de segregación, digámoslo así, de esas moléculas de DNA. Entonces, al final de ese experimento que se obtuvo fue la replicación semiconservativa. La síntesis de una nueva cadena de ADN, pues entonces va a seguir algunas cosas de algunos de los criterios que ya hemos mencionado. Va a seguir una adición sucesiva de nucleótidos en la nueva cadena, que es lo que está pasando acá. Entonces esta sería la cadena parental, esta sería la cadena hija, y va a seguir la ley de Chargaff y la replicación conservativa. Adicionalmente, aquí debemos recordar que la molécula del DNA es antiparalela.
En ese sentido, entonces vamos a tener que esta es la cadena nueva que se está sintetizando. Aquí tenemos que recordar la dirección en la que también se está sintetizando, que es la dirección 5, 3', y la cadena molde serían 3', 5'. Si se fijan acá, entonces vamos a tener un nucleótido con la estructura que ya hemos hablado, con la base nitrogenada, la pentosa y un grupo fosfato en este punto. Si se fijan, hay dos moléculas de fosfato también acá, que sería el pirofosfato. Y en este punto es donde va a ocurrir el enlace fosfodiéster para que pueda hacer la extensión de la cadena. Entonces esa sería la síntesis de la nueva cadena en el proceso de la replicación. Entonces, como lo habíamos hablado ahora, la DNA polimerasa va a sintetizar en dirección 5', 3', gracias al hidroxilo que va a tener en el carbono 3, como lo habíamos visto en la estructura del ácido, en la estructura de los ácidos nucleicos. En ese sentido, llega un nucleótido con 3 fosfatos. Recuerden entonces que uno de los fosfatos es el que va a hacer el enlace fosfodiéster con ese carbono 3' de la pentosa. Y se hace el enlace, se libera un pirofosfato y finalmente pues se hace la dirección de avance. Entonces siempre la DNA polimerasa va a necesitar, la DNA polimerasa que hace la replicación del DNA va a necesitar siempre algo como esto, una doble cadena, ¿sí? Una sección donde está la doble cadena que va a tener un pedacito de cadena sencilla que va a funcionar como molde y siempre la DNA polimerasa va a necesitar este hidroxilo libre. Es por eso que más adelante cuando hablemos de la replicación estamos hablando de que se necesitan iniciadores. Prácticamente el iniciador sería algo como esto, una secuencia que es complementaria a otra, que va a dejar una cadena sencilla acá, pero que va a proporcionar un hidroxilo libre para que pueda ser usado para hacer el enlace fosfodiéster que debe suceder para que avance la cadena. Estas son dos características bien fundamentales que necesita la DNA polimerasa para hacer ese tipo de reacciones. Cuando hablamos de la estructura de la DNA polimerasa, debemos entender que, pues, como lo vimos en biología celular en su momento, la DNA polimerasa, pues, es una proteína y va a estar formada por láminas beta y alfa hélices. Entonces, lo que se observa en el modelo de esa DNA polimerasa es algo como esto, donde se están viendo las alfa hélices, los nucleótidos de unión, por aquí estaría el DNA, y pues básicamente aquí estaría el dominio que le permite hacer la actividad exonucleasa, aquí estarían los dedos, la palma y el dedo, el pulgar. Básicamente esto que estamos viendo acá se representa como si fuera una mano. Entonces, básicamente lo que se encuentra aquí es que en la palma de la mano estaría la actividad, o en la parte baja de la palma de la mano estaría la actividad exonucleasa, que es lo que estamos viendo acá. En la parte central de la mano es donde va a ocurrir el proceso de polimerización. Entre los dedos y el pulgar va a ingresar el nuevo nucleótido y aquí va a estar como el sitio activo que va a permitir hacer el enlace fosfodiéster y básicamente la cadena de ADN se va a organizar entre los dedos de la polimerasa. Y entonces fíjense que la dirección de síntesis va hacia la dirección que habíamos hablado, 5', 3'. Entonces ustedes observan acá la cadena verde es la cadena nueva que se está sintetizando y la roja es la cadena parental. A partir de acá también pues recordar que la DNA polimerasa tiene esta actividad exonucleasa que básicamente su objetivo es que, o lo que permite es que la síntesis de estas moléculas sea muy precisa, lo más precisa posible. En ese caso, si ustedes se fijan acá, lo que va a ocurrir es que el nucleótido entra en esta parte de la palma de la mano, entre comillas, y se sensa que haya una buena complementariedad o que se formen los puentes de hidrógeno correspondientes entre adenina, timina, guanina, citosina, dependiendo del nucleótido que ingrese. Si aquí el puente de hidrógeno es el adecuado, se forma adecuadamente y este es el nucleótido que es complementario al que está en la cadena molde, pues él va a quedar allí. De lo contrario, va a tener actividad exonucleasa. El otro punto es que en eucariotas vamos a tener varios tipos de polimerasas. Dentro de estos tenemos el tipo alfa, beta, gamma, epsilon y delta. En este caso, la alfa está relacionada, funciona como una primasa, que básicamente la primasa lo que hace es poner los nucleótidos como en RNA, en una molécula de RNA, o nucleótidos de RNA, que van a funcionar como primers. Y la primasa, va a iniciar la síntesis de los fragmentos de Okazaki en la cadena rezagada y eso lo vamos a ver en un rato. La beta se encarga de la reparación del DNA,
la gamma se encarga de hacer replicación del DNA mitocondrial, epsilon hace síntesis de cadena líder y delta hace síntesis de cadena rezagada. En ese sentido, pues básicamente el mecanismo de unión de los nucleótidos, o sea, que estas polimerasas van a hacer, o sea, cómo van a hacer su trabajo, pues básicamente el trabajo que ellos o cómo van a unir un nucleótido con otro, es que básicamente pues llega el nucleótido, hablamos ahora de que teníamos 3 fosfatos unidos a la pentosa, y básicamente aquí lo que va a ocurrir es un ataque nucleofílico. En este caso, la polimerasa también necesita magnesio. Este magnesio es necesario para que hagan una interacción de neutralizar. Básicamente neutralizan estas 2 moléculas de fosfato con este magnesio que tendríamos acá, y el otro magnesio ayudaría a que haya un proceso de exclusión o de liberación del hidrógeno que tendríamos acá en este hidroxilo de carbono 3. Al hacer que este magnesio, al hacer que haya por repulsión, se libere ese hidrógeno que estaba acá con el hidroxilo, se quedaría este oxígeno libre, y acuérdense que el oxígeno es muy electronegativo, y haría que pueda hacer un ataque nucleofílico en este punto con este fosfato, y en este punto se haría el enlace fosfodiéster del que les hablaba ahorita. En este caso, fíjense que lo que primero ocurre es que se forman los puentes de hidrógeno, hay primero interacción y luego es que ocurre el ataque nucleofílico. Finalmente, después de que se hace el ataque nucleofílico, que se liberan estos dos moléculas de fosfato que se conocen como pirofosfato, entonces se libera una sola molécula de pirofosfato en este caso. De esta manera es que va pues haciendo el avance o la polimerización del DNA. Como les hablaba ahorita, entonces hablábamos de que había un proceso de corrección de exonucleasa, donde pues aquí tendríamos el punto de exonucleasa, la posibilidad de editar o quitar esos nucleótidos que no hacen un buen match con la cadena molde, es decir, que no se forma esos puentes de hidrógeno adecuados acá, por lo tanto pues no hay un buen match, inmediatamente se mueve la cadena que se está sintetizando hacia el lado, hacia el sitio de actividad exonucleasa 3,5', y en ese punto se libera el nucleótido que no está funcionando bien o que no es complementario. En este caso, si tenemos una adenina, quien debe llegar es una timina, pero llega una citosina, no se forman adecuadamente los puentes de hidrógeno entre ellas, entonces lo que va a ocurrir es que inmediatamente la molécula se va hacia el punto, al sitio donde está la actividad exonucleasa, se libera esa molécula, y a partir de allí se da la opción de que llegue nuevamente la timina para poder hacer la edición. Vamos a dejar hasta acá esta parte del video y continuamos con el próximo video, la parte de replicación.